Tal cual. Estimada Marita Marchini, decíamos Venga, 78 años del Estado de Israel. ¿Quiere que le exactamente. mandemos una presentación o mandamos, empezamos así nomás? Como usted quiera, si tiene una ¿Qué le presentación, parece? me gustaría, pero no A ver, sé. estimado Lo dejo a su Andrés, criterio. la señora quiere presentación. ¿Tenemos? Sí, mándele, Va, mándele, mándelo. mándele, mándele. ¿Eh? Qué Pero lo voy linda. a tener que Contadora ubicar, pública, mire, es de todo usted. mire dónde tengo el pelo ahora, Y por bueno, favor. Mire dónde estoy ahora. está Tengo que bien, que actualizar el escúcheme, no podemos estar actualizando. Usted tiene que actualizar el teléfono. pelo. No, no, jamás. No, no, que estoy Eh, dejándolo yo, crecer. está No, bien. no. Pero Hay digo, que actualizar. no podemos estar actualizando la foto de todos los columnistas a medida que van cambiando sus Ay, ¿por qué peinados y no? demás. Pero si no soy cualquier Bueno, ¿por dónde, columnista. Yo por soy dónde su quiere mano arrancar? derecha. ¿Por dónde? Como usted quiera. ¿Quiere empezar usted? ¿Quiere que empiece yo? Bueno, la idea es contarle a la Bueno, gente qué empiezo yo pasó, que tengo la historia. los hechos más importantes. Claro, los Exacto. hechos más importantes que pasaron en estos 78 años. Yo tengo, por ejemplo, los 15 hechos históricos. Después tendríamos que pasar a dar los datos de este Israel y después en otro bloque por ahí comentamos o usted comenta todo lo que sea los aportes que ha hecho Israel a lo largo de la humanidad, si le parece bien. Tecnología, salud, premio Nobel. Así que como usted quiera, si no hacemos Exacto, un exacto. Bueno, salpicadito. Bueno, Manéjelo. arrancamos con la historia. En principio, 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama el Estado de Israel, poniendo fin al mandato británico. Inmediatamente después, desde entre el 48 y el 49, los países vecinos, Egipto, Jordania, Siria e Irak, Ujú. atacan a Israel y Israel los derrota en la primer guerra que hubo. En el año 40, entre el 48 y el 52, se produce una llegada masiva de inmigrantes que era casi se duplica la población. Esto parece parece un hecho solamente, digamos, histórico, pero hay que ponerse a pensar en el año 1948, un país que recibe el doble de sus habitantes, o sea, lo cual Exactamente. es bastante significativo tener la posibilidad de absorber el doble. Llegaban de sobrevivientes del Holocausto y también llegaban los Claro, judíos de los países árabes que habían sido expulsados. impulsados, Algunos exacto. expulsados, otros por una cuestión de previsión, sí. En el año 56, avanzamos hasta el año 1956, y allí empieza una campaña que se llama la campaña del Sinai. Israel junto a Francia y al Reino Unido invaden Egipto para reabrir un canal de Suez. ¿Cómo es esto? El canal de Suez, que es por donde pasa, era el único acceso que había por donde se pasaba a Europa, vía marítima, en ese momento es cerrado por decisión unilateral de Egipto. Entonces tanto Francia como Reino Unido junto con Israel deciden atacar para volver a abrir ese canal, y también porque en el Sinaí en esa época se estaban estableciendo ya bases de distintos grupos terroristas fedayines en esa época que atacaban el sur de Israel. En el año entre el 61 y el 62 se produce el juicio a Adolf Eichmann. Es un juicio y posterior ejecución del criminal nazi en Jerusalén, marcada por un hito en la memoria del Holocausto. Recordamos que Eichmann fue apresado por el Mossad, o Shin Bet, no me acuerdo quién fue, creo, del Mossad, en Buenos Aires, Aires, en Argentina. que era donde él Exactamente. estaba, donde se estaba Ujú. refugiando, y de allí lo trajeron para aquí. Algo que fue muy controversial, trajo mucha discusión internacional y demás, pero bueno, a Israel en ese momento le importó muy poco. En el 64
se termina por primera vez el Gran Acueducto Nacional, que es una infraestructura para llevar el agua del norte al sur. El sur, como saben ustedes, es desértico. Entonces, Sí, sí, todo lo que se podía llevar era después, ya veremos con los inventos y con los desarrollos, quizás la desalinización, y ahí sí, tendremos sí, otras explicaciones, pero se termina en el año 64, piense usted que en el 48 se declaró la independencia, o sea que casi 16 años después se termina este acueducto. En el año 64 fue. 67, la famosa Guerra de los 6 días. Israel exacto. toma allí la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, y la península del Sinaí en ese momento era en forma preventiva. Eso fue en el año 67. Israel se entera de que iban a atacar, que iba a ser atacado por Siria, Egipto y no recuerdo más también si era Irak, y deciden salir a la guerra y en 7 días liquidan prácticamente a los enemigos. Pasado esa guerra, en el 73, ataque sorpresa de Egipto y Siria en el día más sagrado del judaísmo, que es Yom Kippur. Es la famosa guerra de Yom Kippur. Israel logra revertir la situación tras pérdidas iniciales significativas. Hasta las guerras que después vinieron con Gaza y Líbano, la guerra de Yom Kippur fue la guerra que más bajas tuvo en el ejército de Israel. Sí. En el año 76, 3 años después, se produce la operación Entebbe. No sé si usted recuerda, recordada por varias películas, es un rescate audaz de rehenes en Uganda por las fuerzas especiales de Israel. Allí es donde muere el hermano de Netanyahu. Netanyahu. El Jonathan. comandante Dani Netanyahu muere. Jonathan. Jonathan Netanyahu. Sí. Yoni, sí. En el año 79, por fin pararon las guerras y llegamos al primer acuerdo de paz con Egipto. El primer tratado de paz con un país árabe firmado por Begin y Sadat, marcando la devolución del Sinaí. Lo que tiene de interesante es pensar que después Sadat fuera asesinado en Egipto, pero que el acuerdo quedó. Hasta el día de hoy está en pie el acuerdo firmado de paz. En el 93 y 95 hay un proceso de paz con la OLP, la autoridad, se crea la Autoridad Nacional Palestina, y allí se juntan Rabin y Arafat con Clinton, si mal no recuerdo, en Camp David, y, perdón, en Oslo, después estarían los acuerdos de Camp David, y allí se fijan las bases para un futuro Estado palestino. Todavía al día de hoy quedó eso en la nada. Algunos todavía aún critican a los acuerdos de Oslo porque dicen que eso puso a Israel de rodillas, dicen algunos, son interpretaciones, y que no permitió que Israel pueda avanzar en otras cosas, pero bueno, no importa. En realidad, lo triste es que eso no avanzó y no se pudo constituir el Estado palestino, con lo cual hoy tendríamos muchos menos problemas. En el año 94 se firma el acuerdo de paz con Jordania, segundo tratado de paz de Israel con una nación vecina árabe. Es muy interesante esto porque ya se logró con 2 vecinos de 4 que tenía Israel, por lo menos una paz definitiva. En el 2005, en el 2005, Israel desmantela la Franja de Gaza. Israel se retira de Gaza. ¿Y qué pasa en el 2007? En el 2007 pasa a manos de Hamas, que a través de un golpe de Estado, Israel se va de la Franja de Gaza y entrega las llaves, por como se diría acá, a la autoridad palestina, ¿no? Aquella autoridad que dijimos que se creó en los acuerdos de Oslo, Autoridad Nacional Palestina, que era el grupo de Arafat, era el grupo que está Abu Mazen hoy a la cabeza, y le entrega las llaves y se retira absolutamente todo. Yo recuerdo muy claramente, bueno, no pasó hace tanto, pero ya hace 20 años, esa desconexión, lo que costó al ejército sacar a todos
los que estaban allí asentados. La verdad que fue realmente muy difícil. doloroso ver muchas escenas. Y en el Fue 2007 doloroso porque jamás hace un fue golpe de doloroso, Estado. fue doloroso porque estaba todo ¿Cómo? armado, incluso plantaciones, estaba todo instalado. O sea, ellos simplemente tenían que instalarse y Sí, seguir trabajando lo que ya estaba, pero ellos dijeron que no querían absolutamente nada del pueblo sionista y destruyeron todo. Y eso es hasta el día de hoy que se ven las imágenes con topadoras, arrasando con casas, plantaciones, todo lo que había en algo que ya estaba prácticamente, o sea, funcionaba solo, ellos simplemente tenían que seguir, ujú, seguir haciendo que siguiera funcionando, pero no quisieron. Esas son cosas o detalles que quizás la gente no ok. sabe, ¿no? Exacto. Por otro lado, tenemos, y también, bueno, yo tengo una imagen muy fresca, todavía muy clara, había un lugar donde se hacían crecer rosas, Sí, o sea, se exportaban rosas desde allí y ellos lo rompieron totalmente, lo arrasaron todo. totalmente, como bueno, con una salvajada más. En el año 2020 se firman los acuerdos de Abraham. ¿Qué es esto? Es la normalización de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. No se sumó a esto ni Arabia Saudita ni Qatar, pero Bajo. mantienen igual relaciones fuera del marco, se mantienen relaciones no dentro del acuerdo de Abraham, pero están No ahí puede. a punto de seguir. Es más, estaba a punto de entrar a Arabia Saudita y se produce lo que voy a decir ahora, que es el ataque de Ujú. Hamas desde Gaza el 7 de octubre de 2023, y esto marca, bueno, una cosa, el ataque más mortífero, más atroz que ha recibido el Estado de Israel, y creo yo, en toda la historia del pueblo judío después del Holocausto, fue realmente una cosa terrible no solo por la magnitud que también, sino por la forma y lo trágico, lo terrible, lo descorazonado, la barbarie a flor de piel, ¿no? Sí, no, Bueno, no esa sé si guerra hay que una se palabra. encadenó jamás, perdón, En realidad. No, no, digo que no sé si hay una palabra específica que pueda describir todo lo que no, pasó. Creo que no, la verdad incluso que no, un decir horror, nos quedamos sí, cortos. Porque después vino, no es que terminó, qué horror, sé yo, horror. terminó el 7 de octubre, sino que fueron 2 años largos hasta que se devolvió el último secuestrado. Fue todo un sufrimiento. Siguen siendo, estamos todavía, ese frente está todavía abierto. Está todavía Ese frente abierto, está todavía abierto todavía. no se sabe qué va a pasar, no se sabe todavía en manos No de sé, quién va a quedar. no, eh, no, y siguen no. estando ahí al lado. Así que es difícil. Ok. Bueno, y yo voy a pasar lo último que digo, son los datos actualizados, los números de Israel al actualizado el 2026, y dice lo siguiente: la población de Israel en este momento recientemente ha superado los 10 millones de habitantes. La composición Ujú. demográfica es 73% población judía, 21% de población árabe y 6% de otros grupos minoritarios. El territorio que ocupa Israel, que es muy pequeño, Sí. 22.070 kilómetros cuadrados, 7 veces y media lo que sería la provincia de Buenos Aires, por ya tener alguna perspectiva. Para ponerlo en perspectiva, si usted toma el tamaño es más chiquito o similar al tamaño de Tucumán en Argentina, Tucumán, o al exacto. estado de Hidalgo en México. Más del Sí, 50% de la superficie de todo ese Israel es el Negev, o sea, el desierto. O es sea que tiene cierto, que calcular que 11.000 kilómetros de los 22.000 es desierto. es desierto. Bueno, después vamos a desarrollar el tema de las startups, eso lo va a hablar usted. Sí, sí, Y tenemos eso lo voy a intentar. premios Nobel.
que Israel cuenta también. con 13 premios Nobel hasta la fecha y los galardones se distribuyen principalmente en química, economía, literatura y premios Nobel de la Paz, insólito acá, que es algo Sí, tan contradictorio, ¿no? Y en términos por cápita, o sea, cuántos premios Nobel en proporción a la por población, cápita está del en el mundo puesto es 11 en el mundo. exacto. Exacto. Ok, ¿Y usted sabe por bien. qué? Bueno, ¿Sabe por qué la explicación de por qué hay, se dice, se buscó la explicación de por qué un país tan chiquitito y tan joven tiene tanta cantidad de premios Nobel? Eh, Porque se dice que hay una fuerte inversión de parte del país desde edades muy tempranas, en universidades de élite, como por ejemplo lo que es el Technion, que seguramente han escuchado hablar, el Instituto Tecnológico de Israel. Después tiene un instituto de avanzada en centros como por ejemplo el Instituto Weizmann de Ciencia, y es una cultura que fomenta mucho la curiosidad, el debate y la innovación desde edades muy pequeñas. Estamos hablando de muy chiquititos, de 4 a 5 años, ya comienzan a vislumbrar un futuro completamente diferente a lo que quizás se puede tratar en otros países del mundo. Un breve repaso, porque hay muchísimo, pero bueno, hicimos lo más importante de lo que pasó en estos 78 años de Israel, que de una u otra forma se convirtió en una de las potencias tecnológicas más influyentes del mundo, ¿no? A ujú. pesar de su tamaño pequeño, como usted decía en el informe anterior, y con este contexto bastante complejo que vivimos, por ejemplo, en innovación y en alta tecnología, es considerada la nación startup. Tiene una de las mayores concentraciones de startup por cápita del mundo. También aporta en ciberseguridad y tecnología. Israel es líder mundial en ciberseguridad. Muchas tecnologías que protegen, por ejemplo, bancos, aerolíneas, gobiernos, son desarrolladas aquí en Israel. Ujú. Eh, y en cuanto a lo que es Y hablemos seguridad, en ese caso se habla del firewall, lo que la gente exactamente. se conoce como los cortafuegos, aquellos filtros que se ponen para evitar El que hackeo y entre, demás. claro, y que entren virus. Sí, sí, sí. Exacto. Y en cuanto a lo que es la seguridad interna, digamos, tiene una de las unidades militares más importantes y reconocidas, que la traducción sería el 8200, pero acá es conocida como el Shmone Matayim, que Ujú. forman realmente expertos en tecnología de avanzada. Otro dato importante y curioso, por ejemplo, es lo que aporta con respecto al agua y a la agricultura. La gran mayoría de las personas a esta altura saben que Israel fue el creador del riego por goteo. Y a eso se suma ahora que esas máquinas, es un sistema súper simple, pero ahora han sumado en los últimos años que ese sistema se autoalimente o se autoprograme con computadoras que son alimentadas por energía solar. O sea Sí. que fuera de ser económicos, también son extremadamente ecológicos. Claro, y Israel, aparte por no ejemplo, solo por ecología, sino porque para cultivar en zonas áridas donde quizás exacto, se necesita. el agua es muy escasa, con el riego por goteo, por aspersión, se diría acá, Sí, me hace acordar algo, pero no me acuerdo qué era, el 50% del agua, se ahorra el 50% del agua, lo cual exactamente. es terrible en un mundo que el agua es oro, ¿no? Y algunos lugares Exacto, porque donde... la planta recibe la cantidad justa y necesaria de agua que necesita pura y exclusivamente cae sobre la raíz de la planta, no se desperdicia prácticamente agua. Ok. Israel, por ejemplo, recicla el 90% de sus aguas residuales y logró también algo increíble, que es la planta desalinizadora, conocida como la planta Sorek, que convierte el agua del mar en agua potable, pero a grandes escalas. Estamos hablando que no logró desalinizar poquitas cantidades, sino grandes No, no, escalas. es líder mundial en Eh, esa tecnología. Exactamente.
Y después tenemos otro tipo de aportes, como por ejemplo lo que sería medicina y biotecnología, en desarrollos de tratamientos innovadores contra el cáncer, contra enfermedades crónicas, avances en inmunoterapia y medicina personalizada. Todo esto está reunido de alguna manera en el Instituto Weizmann, que son referencia mundial en investigación científica. Bueno, un poco Permítame, de la defensa. permítame que le Sí, agregue un poquito en medicina. Hay 3 o 4 inventos realmente maravillosos. Está el PillCam, es una cápsula minúscula, lo iba a decir, una cápsula muy lo iba a chiquita que decir se traga como una pastilla para que sí, sí, recorre todo el tracto gastrointestinal sin cirugías invasivas. Y después hay exacto. otra medicación que es, no es medicación, otro método que es el ReWalk, es un Sí. exoesqueleto robótico que permite Ujú. a personas con paraplegia volver a caminar. Es un sistema que cuando la persona que no puede caminar, ¿sí? Estamos hablando de que son Sí, una sí, especie sí. de un aparato que se pone como piernas artificiales, cuando la persona se tira para adelante, el aparato entiende que está dispuesto para caminar y ya se prepara. Después hay Ujú. otra cosa que es el Capoxone, es un medicamento revolucionario para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Está desarrollado, como bien dijo usted, por el Instituto Weizmann. El Sí, sí. Sniffon es un dispositivo que puede oler enfermedades como el cáncer a través del aliento del paciente. Una cosa increíble, ¿no? Eso, Y bueno, déjeme una notita de color que quiero aclarar con respecto a eso. Yo fui parte de los voluntarios para que dieron, no, en realidad nos daban como unas bolsas especiales, esto acá en el Rambam, como unas bolsas especiales donde uno simplemente tenía que soplar adentro de la bolsa, ¿verdad? Le estoy hablando de hace más o menos 2 años atrás. Esto creo que se hacía también en un instituto cerca de Tel Aviv. Entonces, ¿qué van a conseguir con eso? Que el día de mañana, por el solo hecho de soplar, eh, ellos pueden determinar qué tipo de cáncer o qué tipo de enfermedad el paciente tiene. Es así algo es. que parece un cuento, que parece algo que es imposible, pero realmente, y se está desarrollando rapidísimo, porque la idea es que se ponga en marcha ya a partir del año que viene. Sí, Yo le estoy sí. hablando que las pruebas se hicieron nada más que hace 2 años atrás. Ujú. Que la verdad que cuando me lo propusieron de ser voluntaria dije, ¿qué sentido tiene esto? Y después el médico me fue explicando con más precisión a lo que querían llegar a apuntar. Esto obviamente abarata un montón de costos eh, y abarata un montón de estudios que de todas maneras se van a hacer. Él me explicaba, no es que con esto dejamos de hacer determinados estudios, pero es mucho más fácil identificar, sobre todo en el cáncer, qué cáncer es y de qué tipo. Así que Así es. bueno, parece Bueno, algo... para vos, mamá, te digo, Sí, veo que siempre hay algún médico que le habla así a sí, las... para usted, señora, para vos, mamá, sí, que señora. quizás no sabías de dónde salió el Baby Sense, que es Najón, un monitor de movimiento para bebés que ayuda a exacto, prevenir el síndrome de muerte súbita para el de muerte lactante. súbita. Es esos aparatitos que se ponen en la cama y que uno se lleva un parlante y ahí Exacto, inmediatamente cuando el chico, si deja de respirar sí, se deja de respirar concretamente, enseguida suena la alarma en la pieza de los padres. Es una cosa que también exactamente. es una maravilla, ¿no? Y bueno, y también para vos, mamá, la EpiLady. La EpiLady fue la Sí, primera señor, depiladora también, eléctrica de mano que fue creada en el kibutz. Yo estuve en el kibutz donde se creó, y la verdad sí, que espectacular. Después está el Milford, un asiento elevador para niños, un booster ultra también. compacto que cabe en una Ujú. mochila. Y también está el BioHome, que es la primera colmena. Escuché esto porque esto es espectacular, ¿eh? La primera También, sí. colmena totalmente automatizada que utiliza inteligencia artificial para cuidar a las abejas de forma autónoma. O sea, no interviene la mano del hombre, prácticamente. Exactamente. Increíble. Y después, bueno, otra cosa más, un chiche más que hay, es el Rap Variag,
nosotros lo conocemos mucho, a veces decimos cuál es el rabino de las llaves, ¿no? Es el Rab Bariaj, Chávez. Ajá. y es una icónica puerta de seguridad de acero con múltiples cerrojos. Eso que ustedes ven quizás en algún otro lugar del mundo, Cierra, eso es un... sí, sí, cierra y se cierran en los cuatro costados, digamos, se Sí, meten en la pared. hoy en día ya es una cosa estándar en todo el mundo. Bueno, eso fue un descubrimiento de estos lares. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el Waze. ¿Quién no conoce el Waze? Que es Ajá, la forma, digamos, ha cambiado, ha revolucionado la forma de moverse también, ha aportado o comenzó a investigar y a meterse más en un proyecto que se llama Mobileye, que es para estos que están empezando a estar de moda, que son estos autos autónomos, ¿no? sí, Estos autos que se conducen solos. Con así es. respecto también a lo que es la medicina, tenemos un sistema, hay un sistema especial que se usa mucho, se empezó a usar mucho en Argentina, que es un sistema de jeringa especial que trabaja para sacar sangre, que trabaja trabajando, usa el vacío, digamos, para que sea más fácil la extracción. Ah, También hay avances en lo que es medicación para la enfermedad ELA, que también es una enfermedad que no tiene ningún tipo de cura hasta el momento. es Después algo mucho más de común para, degeneración. exactamente, algo más común para la gente, los tomates cherry, por ejemplo. Ujú. Israel está incursionando en lo que es la impresión de carne que no es animal. O sea, están recreando tal cual, por decirlo en criollo, un churrasco que usted puede tirar a la parrilla eh, y está hecho con tecnología, digamos, con una impresora que imprime carne que no es animal. Y El según famoso me han dicho, USB, tiene el mismo gusto, el mismo, las mismas calorías, los mismos atributos que lo tiene la mismo porque es carne, la réplica. sí, sin Exacto. ser Es como si carne. usted agarra un churrasco, lo pone en la impresora y hace una copia, digamos. Así es, Básicamente es eso. así Después es. tenemos, por ejemplo, el USB, también es un invento israelí. Hay muchos El disc sistemas on de kit, dice usted, el disc on kit, el el USB. ¿qué? El USB, el chiquitito, el USB. El USB, el disco que El se conoce USB. como pendrive en Argentina también. Exactamente, Bueno, acá es el el USB. traslado de una memoria de archivos mínimo en diminuto, en cuestiones diminutas, poder trasladar archivos de un lugar a otro, eso De es un una lugar cosa al otro. impresionante, es un desarrollo Exactamente. impresionante. Y después hay muchas cámaras, y a esto quería llegar cuando hablé al principio de que hay muchas personas que usan sus celulares sin saber que tienen tecnología israelí, pero las cámaras que tienen los smartphones son tecnología israelí, Así es. entre otras cosas, ¿no? Entre otras partes del celular. Así que Bueno, bueno, usted podríamos estar, sabe que el queso, el cottage, sí, también, es un desarrollo israelí también, el cottage. israelí, El también. famoso cottage que ustedes comen en cualquier lado del mundo Sí, es un sí, sí, desarrollo israelí, exacto. nació acá. También. Otra cosa que no comentamos, pero que es importantísimo porque eso se está aportando mucho a países de África y está salvando a muchas poblaciones, muchos lugares aislados en África que están en una miseria absoluta, pero la empresa Watergen creó un El sistema agua con que aire. trae Ujú. agua potable sacada de la humedad del aire. De humedad O al sea, aire. Sí, son sí. máquinas que transforman el aire en agua. Esto es una cosa No solamente impresionante. eso, sino que lograron hacer pequeños sistemas, mini sistemas. O sea, vio como nosotros tenemos lo que acá se conoce como el Tami Arba o el dispenser Claro. de agua en Argentina. Bueno, ellos lograron hacer pequeñas máquinas de este tipo para poder poner en casas comunes y corrientes y poder transformar esa humedad que es muy característica de esos lugares, poder transformar esa humedad en agua. Así que Y bueno, son lugares, podríamos estar piensa que hasta, son lugares que todavía tienen forma de vida no, no, trivial, ¿no? exactamente. Sí, Bueno, sí, y hay que el otro, agua es fundamental. un último, le agrego un último, que son las ventanas Sí, solares. No sé si lo también. tiene ahí. La Están tenemos. desarrolladas por Pitágoras Solar, son transparentes y generan electricidad simultáneamente. O sea, acumulan luz, electricidad, por supuesto, y de esa forma
de la misma ventana genera la electricidad. ¿Comentó usted Electricidad. lo de la cúpula de hierro o no? Sí, señor, no, lo iba a decir Ah, ahora en bueno, cuanto adelante, perdón. a lo que sería defensa y tecnología, que se conoce, lo que se conoce como la cúpula de hierro. Después tiene innovaciones, por ejemplo, en dron, inteligencia artificial y sistemas de seguridad, y son gran exportadores de tecnología militar de avanzada a muchos países. Estamos hablando que todo esto no es que lo consumimos nosotros en el país, todo esto sale al mundo. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no saben que es invención israelí y que no se Exactamente. termina acá, que están todo el tiempo, sobre todo con lo que es el tema de salud, porque ellos tienen un gran lema eh, que es más barato prevenir que curar. Por eso las exigencias cuando uno pasa determinadas edades con ciertos controles, la exigencia por parte de de nuestra asistencia, digamos, de salud, porque ellos consideran que para ellos es muchísimo más barato prevenir la enfermedad que tener que combatirla. Así que están trabajando muchísimo en el tema de salud también. Yo le voy a hacer un sonido a ver si usted lo ubica. Cu, El reloj, el No, reloj, no, no es el no, cucú, no es cucú, es ¿no? cu. Uh. Ah, no. La ¿Usted se paloma. acuerda el primer sistema que hubo para comunicarse de computadora a Ah, computadora? sí, con el ICQ. ICQ, ICQ. ICQ, ICQ. el que daba El vuelta. ICQ es el primer programa de mensajería instantánea masiva que también fue desarrollado acá por Mirabilis en el año Exactamente, 96. Fíjese exacto, usted. sí, Y después tenemos el procesador Intel, que es gran parte del diseño del procesador que impulsó las primeras computadoras personales. Las primeras personales. laptops de IBM se realizaron en el centro de Intel en Haifa. O sea, Exacto. y no estamos leyendo todo, ¿eh? Estamos No, no, dejando no, algunas porque cosas de lado. estamos Hay algunas cosas que desarrollando. todavía no se han terminado de desarrollar, pero la verdad que... Tenemos también la parte del espacio, o sea, Israel es uno de los pocos países con capacidad de lanzar satélites y Ajá, hay una misión que se llama Bereshit, que es un sí. intento de llegar a la Luna también, que se van marcando diferentes hitos tecnológicos. O sea, está todo cubierto. Tenemos el espacio, la tecnología, la salud, la ciencia. ¿Qué más quieren? O sea, 2.300, hay 2.300 startups de inteligencia esa- artificial. sí, Solamente de inteligencia artificial hay sí. 2.300 startups. Pero Es recordemos esto, porque quizás esto en otras dimensiones no sonaría tan importante o relevante. Recordemos que todo esto que estamos nombrando nosotros, toda esta tecnología, toda esta innovación, todo este trabajo, se desarrolla en 22.000 kilómetros cuadrados, kilómetros dijimos, cuadrados, ¿no? sí. De los cuales La un mitad es poquito ahora desierto. la mitad es desierto que por cierto, Israel logró que floreciera, porque hay muchas frutas y hay muchas flores que se están cosechando en estos momentos, nada más y nada menos que en el desierto más árido que tiene Israel. Yo tuve O sea que, oportunidad de cosechar sandía abajo de la arena, en el mire desierto. usted, Es sí, hay un increíble. lugar hermoso que también cosechan tulipanes, Mm, hermosísimo, en En el el sur desierto. de Israel, en Es el impresionante. desierto. Bueno, yo quiero, a modo de cierre de bloque de programa, Sí, señor. mandarle saludos a David Freue, que nos manda saludos también. Le agradecemos, David. Quiero hacer David. como redondear esto. Y digo Como un así, cierre. sí, Sí, para aquel que escucha, seguramente nuestros enemigos o detractores de Israel no nos escuchen. No es no. un programa que les pueda traer mucho a ellos, seguramente porque tratamos de ser buena onda y traer cosas buenas y ellos están en la necesidad de acusar permanentemente a Israel. Pero digo,
para nuestros amigos que sí escuchan permanentemente las detracciones de Israel. Este país, así como lo vean ustedes y así como todo lo que dijimos, fue creado por el movimiento sionista. Eso es el sionismo en verdad. El sionismo es aquel movimiento que logró recuperar a la población judía que fue echada de este lugar. Logró concentrar nuevamente al pueblo judío en un lugar. Es un único país judío que hay en el mundo, un único país que hay en el mundo judío, y tiene 22.000 kilómetros cuadrados, perdón. No está interesado en quedarse ni con Gaza, ni con ningún otro territorio. Ya está. No Y con estamos Argentina tampoco, no, o aclaremos eso, sea, por favor. Con Argentina tampoco, no nos no, vamos, no se bueno, va a eso quedar es con una la ridiculez, Patagonia, bueno, una estupidez, una no estupidez. se va a quedar con la Patagonia, no se va a quedar con Sí, las bueno, aguas argentinas, todas esas no se va a fantasías estúpidas, quedar. pero digo, entonces, entendamos, aprendan o escuchen alguna vez una voz distinta, que les explique Claro, que el sionismo no es eso que están diciendo. Unos dicen, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Sí, antisionista. o algunos judíos inclusive que dicen, no, a mí no me metan dentro del sionismo, yo me separo del sionismo, como si el sionismo fuera el que lleva a la guerra. Lo leímos. Israel es un país que desde que empezó a existir en el año 1948 no ha tenido 10, 12, 20, 30 años de paz. No. 78 años en donde cada tanto surge una nueva guerra. No permite, dentro de toda esa guerra, dentro de esa inestabilidad que significa la guerra, se creó todo lo que acabamos de decir. ¿Ok? Entonces, uno va a decir, bueno, la plata americana, dice, miren, nadie invierte en un lugar donde no sirve para nada. Exactamente. Ténganlo en claro, ténganlo en claro. Sí, No es que porque la plata, yo te doy $1.000.000, a ver qué haces con eso más que gastarlo en el así con casino. No, la exacto. plata sola no hace nada. Lo que hace es la materia prima. Lo que hace es la fuerza de voluntad y lo que mal se llama caradurismo acá, que es lo que hace, ¿qué hace el caradurismo y la mentalidad del israelí? Lo que llamamos acá chutzpah, ¿qué es lo que provoca? Ujú. Provoca que no se quede con las reglas que tiene enfrente de él. Si dicen, no, mira, esto no puede ir de un lado para otro, y se va, ¿por qué? Y va a buscar la forma de que eso sí vaya de un lado para otro. Y así vence la imposibilidad. Y así aparecen todos estos descubrimientos y todos estos Bueno, es lo que inventos hablábamos, exacto, es que lo han que hablábamos al aportado. principio de esto, de que muy chiquititos tienen esta cosa por la innovación, y por buscarle la vuelta y el porqué a todo, pero desde muy chicos estamos hablando, a los que tenemos la posibilidad de tener chicos chicos que se fueron criando en este país, uno lo ve día a día. Eh, y también la posibilidad de algo que quiero aclarar antes de cerrar, no es que hay una parte de la población que tiene acceso a este tipo de educación especial y que una parte no. Quiero aclarar que el acceso, por ejemplo, a lo que es el Or-Technion o Technion, que es el Instituto de Tecnología que tiene Israel, es accesible a partir del primer año de la secundaria para todo el mundo. Así es. ¿Sí? No es que, o sea, para el chico que esté capacitado, que esté preparado, se hace un examen previo, y si quizás no vaya para la parte de ingeniería, quizás vaya para la parte de química o la parte más de la ciencia. Pero voy al hecho de que no es una educación selectiva para un grupo determinado o selecto de la Elitista, población. No, elitista, a eso no, se refiere usted. exactamente, no, No es es una para formación todo que el depende de los mundo. ingresos que tengan sus padres. No depende Eh, de los ingresos, depende de la Depende de la capacidad capacidad de del los chicos, individuo. exacto. Lo mismo el Exactamente. ingreso a la facultad y demás. Lo que Lo digo sí mismo. es, si todo esto se pudo lograr aún en guerras, imagínense el potencial para la humanidad que puede tener Israel si lo dejaran vivir en paz. Es verdad, tendríamos muchos más problemas internos, porque es así, porque donde hay dos judíos hay Totalmente. tres partidos políticos. Pero más allá de eso, digo, si tuvieran la posibilidad de dejar a Israel vivir en paz, en este pedacito chiquitito, que es más chiquito que Tucumán,
dejar a Israel vivir en paz. ¿Por qué Israel tiene que atacar a Irán? Porque Irán quiere destruirlo. ¿Por qué tiene que terminar con el Hamas y con Hezbollah? Porque quieren destruirlo. No es por otra Sí, cosa, no es porque se le ocurre y porque les gusta matar gente o matar mujeres y niños, como dicen estúpidamente, idiotamente. ¿Saben qué? Golda Meir tenía una frase, tenía dos. Una unas era cuantas, pero no, dos referentes a lo que quiero decir. muy Una relevantes. que me acuerdo que decía así, que se van a terminar todos estos problemas cuando ellos quieran más, cuando le decía a las madres árabes, ¿no? A las madres de de Sí, esta gente árabe, que se van a acabar estos problemas cuando ellos quieran más a sus hijos, más de lo que odian a los nuestros, por un sí, lado. Y por otro lado, decía que no le iba, no es que no le perdonaba lo que ellos hicieron, sino no le perdonaba lo que le obligaron a nuestros hijos a hacer. sí, Y exacto. esto hablaba yo en algún momento también con Andy, porque no se puede juzgar, es muy difícil juzgar en guerra. El ejército de Israel es un ejército que tiene moral más allá de lo que todos digan. Una guerra es una guerra y en una guerra las leyes son bastante vidriosas. En una guerra estás frente a una persona que te quiere matar y Exacto. muchos chicos tienen que matar. Y digo chicos porque yo tuve la oportunidad no sé mucho de estar con un grupo de combatientes haciéndole, yo participo de un grupo que hace asados para los soldados y, Lado. y veían las caras de ellos, la cara de mi hijo, eran chicos que me contaban que habían salido del Líbano hace horas y que estaban sentados para comer una carne con todos nosotros. La verdad que ojalá y lo que más deseo es que nuestros hijos no tengan que estar más en guerra, no, el ejército no tenga que estar más en guerra, que se termine. Yo sé que es una ilusión óptica, yo sé que es Utopía. una Una utopía, utopía. perdón, así es, una Exacto. utopía, Una pero utopía. y no sé si lo voy a llegar a ver, obviamente, pero me gustaría mucho por lo menos que mi hijo pueda Sí, crecer sí, en un país exacto. donde haya paz y pueda estar tranquilo aquí y no tener que pensar que tiene que estar yendo al ejército, como está ahora. Golda Meir tenía otra frase célebre también, muy reconocida, que decía, si el enemigo deja las armas, eh, llegaríamos a la paz. Si Israel deja las armas, Israel desaparece. Tal cual. Así es. Básicamente. Así es. Y bueno, algunos dirán que nos ponemos en víctimas, algunos dirán que no están así. Crean, probemos, dejen las armas y probemos. Y Eso es probemos. lo A que ver yo qué ofrezco. Estimada Marita Marchini, te Genial. agradezco. Muchas gracias. Llegamos al fin No, del por favor. 84. El placer ha sido completamente mío compartir con usted un programa más, con toda la gente. Un beso grande a todos. Y bueno, y el deseo, como siempre, que tengamos una semana tranquila, en silencio, que podamos seguir con nuestras vidas con total normalidad, que nos dejen ser, que nos dejen vivir y sobre todo que nos dejen vivir en paz. Un beso Yo grande. quiero compartir con usted, tenemos a mano el separador de nuestros locutores, Andy. Bueno, Está listo. vamos a despedir el programa. En principio, entonces la despido a usted y despido a los locutores, nuestras voces del cielo, Elsa París y Claudio Salinas. En el aire de Internet, una nueva brisa. Radio Naharía. Voz y voz en castellano. Desde el norte de Israel para el mundo. Hermosos, hermosos los dos. Bueno, agradezco también a Paula Zacarías, que siempre está ahí matándose para poder ayudarnos, para que el programa siga adelante, para que podamos crecer y con todo lo que tenga que ver con la difusión. Es impresionante la tarea que ella hace con nosotros. Va a haber novedades. Seguramente el programa que viene ya tengamos algunas novedades para contar. Todavía no quiero decir nada, pero va a haber algunas novedades. Nada, no digo nada, no digo nada. Ya aprendí, Andrés, no digo nada, no digo nada. Está bien.
Es verdad, no hay que decir nada, no hay que adelantar, por las dudas. Están siempre ahí al acecho, ¿verdad? Amigas, amigos, gracias por estar aquí. Andrés Chait en los controles técnicos, supervisión general de el querido amigo Javi Wasserman. Nos ayuda Javi Wasser, nos ayudan siempre a difundir Luisa Fernanda y la señora Irene Krukowski, a quienes les agradecemos muchísimo. Yo los dejo con el deseo, sumado al deseo de Marita de que sea una semana tranquila y silenciosa, los dejo con el deseo de todas las semanas. Sean felices por lo menos una semana más. Hasta la semana que viene. Los esperamos acá. Chau. Esto fue Radio Naharía, voz y voz en castellano desde el norte de Israel para todo el mundo. Chau.